buenos días a todas, a todos. Les deseo que se encuentren bien, ojalá a salvo y cuidándose en sus casas. Eh, Sabemos que cada día esta situación se pone un poco más grave y por eso es que cada día importa mucho más que nos estemos cuidando. Entonces ahora ya todos sabemos que tenemos que usar obligatoriamente mascarillas y que ojalá, si no tenemos dinero, no tenemos máscaras, por favor, fabríquesela y fabríquesela muy segura. Así es que no podemos seguir las clases sin estar todo el tiempo refiriéndonos a esta situación de tener que estar estudiando en casa, ¿verdad? Y perderse también toda la dimensión social de la educación, es decir, el encuentro con sus compañeros en la universidad o aclarar en una clase las dudas, etcétera. Por eso es que he querido hacer este pequeño video para explicar, ojalá, un poco mejor y responder a sus dudas de cómo va a ser la primera evaluación que tenemos. Pues bien, los trabajos que me han enviado hasta ahora son preparación para esta evaluación. Me fijé que hay gente que ha mandado un trabajo completo. Bueno, yo puse evaluación como camino a la evaluación, pero no estaba la fecha. Y de hecho, si usted se fija en el programa que está en el aula, se va a dar cuenta exactamente el día de su evaluación, así que le invito a que revise esa programación. Entonces, quiero decirles que hay gente que avanzó mucho, de hecho hay gente que mandó aparentemente para ellos los trabajos terminados. Eh, por ejemplo, hubo personas que mandaron 10 páginas o 12 páginas con el desarrollo del problema y un poquitito de las causas. Quiero decirles que la idea de este trabajo es que usted aprenda, que usted tome conciencia del problema ecológico y que usted lo pueda vincular con los valores de desarrollo humano que la universidad quiere desarrollar para los profesionales que se educan ahí. De manera que no es relevante que usted mande, por ejemplo, 12 páginas, 10 páginas de información que ha sacado de alguna parte, pero que usted no la ha procesado. Es por eso que el trabajo no tiene más de 7 páginas en total, 8 como máximo. Y en él lo que se va a priorizar es cuál es el análisis reflexivo que el grupo logra desarrollar con la información que tiene, más técnica, ¿verdad? Con el video de qué es el cambio climático, con el material que le subí sobre cambio climático de la Fundación Terra. Le di el glosario para que vaya captando cuáles son los términos más técnicos. Bien, lo que le pido ahora es que lea esta pauta y pueda efectivamente hacer un pequeño índice y una introducción que entre las dos cosas hacen una sola página. Después usted presenta el problema que eligió. Por ejemplo, el uso de suelos. Hay un grupo que tiene el uso de suelos. Nadie, por ejemplo, me llamó la atención, eligió el gran problema de la basura. Hay islas de basura en el océano. Por si todavía alguien quiere elegirlo, está bien. Bien, en el caso del uso del suelo, ¿por qué los suelos están desgastados? ¿Para qué se está usando el suelo, por ejemplo, de cultivo? Lo cual también puede afectar a la crisis alimentaria. ¿Por qué se talan bosques, por ejemplo, y se le da otro uso, el bosque nativo? O se sacan terrenos o tierras para cultivo y se siembra pino insigne que crece rápidamente. ¿Qué está pasando con las forestales? Se fija que a veces los problemas están vinculados, o sea, la mayoría de las veces. Bien, usted escribe el problema en 1,5 páginas, 2 páginas como máximo. Ponga algunos datos ahí objetivos y cuando lo haga cite la fuente. Porque eso es muy importante, que usted se exprese, dé cuenta como profesional y como un trabajo serio de que usted tiene fuentes científicas que avalan lo que está diciendo.
En el punto siguiente, las causas, tiene que hacer una reflexión entre el material que ha recabado como información, ¿verdad? En el caso del uso del suelo, con el material que tiene en el aula sobre cambio climático. Que dice lo que ya vimos Terram, que sale, por ejemplo, en el Laudato Si sobre la situación de la casa común. La casa común refiriéndose a la tierra. La tierra es la oikumene, la casa común, la aldea global que todos habitamos y que hoy día más que nunca, por esta pandemia, nos damos cuenta que estamos en un planeta donde todos somos uno. Lo que afecta a una persona, imagínense el impacto que ha tenido. Bien, la importancia también, como punto 2, del antropocentrismo en la crisis climática. ¿Qué ha hecho el ser humano? ¿Cómo se ha entendido a sí mismo el ser humano que ha causado este nivel de daño? Y ahí está la clase que yo les di sobre antropocentrismo y en general de el sistema o la cosmovisión patriarcal en la cual vivimos. Es importante que haga ya también un análisis, esto ya lo tienen hecho muchos grupos, cuál es la responsabilidad del sistema económico extractivista en esta crisis. Eso también está en el capítulo 1 de Laudato Si, que es una encíclica que escribió el Papa Francisco hace ya como 5 años, refiriéndose a la grave crisis climática y haciendo un vínculo entonces con el modelo económico. Y es muy importante que empecemos entonces a darnos cuenta que el modelo económico, por ejemplo el de Chile, es tremendamente depredador. No solo de los bienes naturales que son comunes, sino de todas las personas que viven excluidas de este sistema. Bien, ¿cuál es la responsabilidad ciudadana? ¿Qué le compete a usted? ¿Qué me compete a mí? ¿Qué le compete a la sociedad respecto de esto? ¿No podemos hacer nada? ¿O cuánto podemos hacer para presionar, para levantar otras políticas públicas? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se levanta una política pública? Eso, 3 páginas como máximo. Y es una de las cuestiones más importantes del trabajo. Otro punto muy importante, 2 puntos más, es qué desafíos presenta este problema ecológico al grupo. Ahí es importante que usted vuelva y que pueda hablar de cuáles son las transformaciones que ustedes necesitan hacer, que todos necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos aprender como sociedad? ¿Qué necesitan aprender como grupo? Para cortar, para encaminarnos a ser personas que son personas que cuidan el medio ambiente y que no aumentan el grave deterioro. Finalmente, tienen que hacer una conclusión de su trabajo y lo importante ahí es poner cuáles son los aprendizajes del grupo y qué desafíos nos presenta como futuros profesionales. Eso tiene un punto. Si lo suma en total, van a ser 7 puntos. Es decir, no quiero que se compliquen con tantas puntajes en este momento y por las circunstancias de que no tengo la posibilidad de estar acompañando los trabajos en la sala, grupo a grupo, quiero decirles que esta pauta, la idea es que usted sea capaz de captar lo esencial. Tiene que citar bibliografía, tiene que tratar de usar las normas APA. Si no puede, averigüe cómo es y de todos modos puede preguntarme, pero en la universidad en este momento están dando este cursito justamente para colaborar con los trabajos y que desde ya vayamos entonces preparándonos para cuando tengan que hacer su tesis. Bien, espero realmente haber aportado a la claridad. Se trata entonces de que con los trabajos, algunos tienen que avanzar mucho más, hay otros que van a tener que reducir 6 páginas
de describir el problema es demasiado. Bien, y finalmente, piense que este trabajo es para la universidad. Entonces, trate de hacer una buena redacción, una buena ortografía y una buena puntuación. Ahora hay manera de hacerlo en el computador. Así es que me despido esperando haber colaborado para aclarar la tarea. Y de aquí hasta que sea la evaluación, vamos a estar siempre agregando, mejorando el trabajo que vamos a entregar en la semana del 20 de marzo. Muy bien. Un abrazo y por favor sigamos cuidándonos.